Espiritualmente. Libro de los Mediums. Allan Kardec. Capítulo 11. Semasiología y tiptología. Lenguaje de los signos y de los golpes. Tiptología alfabética. Las primeras manifestaciones inteligentes se obtuvieron por los golpes o la tiptología. Este medio primitivo, que se resentía de la infancia del arte, no ofrecía más que recursos muy limitados, y en las comunicaciones estaba uno reducido a las respuestas por monosílabos de sí o no, con la ayuda de un número convenido de golpes. Se le perfeccionó más tarde, como hemos dicho. Los golpes se obtienen de dos maneras por médiums especiales. Generalmente para este modo de operar es necesaria cierta aptitud para las manifestaciones físicas. La primera, que se podría llamar tiptología por báscula, consiste en el movimiento de la mesa que se levanta de un lado y vuelve a caer golpeando con el pie. Basta para esto que el médium ponga la mano sobre el borde de la mesa. Si desea entrar en conversación con un espíritu determinado, es menester hacer la evocación del mismo. En caso contrario, el primero que llega es el que se presenta o el que tiene la costumbre de comunicarse. Conviniéndose, por ejemplo, en que un golpe quiera decir sí y dos golpes no, lo que es indiferente, se dirigen al espíritu las preguntas que se desean. Más adelante veremos las que no deben hacerse. El inconveniente está en la brevedad de las respuestas y en la dificultad de formular la pregunta de modo que conduzca al espíritu a contestar un sí o un no. Supongamos que se pregunta al espíritu, ¿qué deseas? No podría responder sino por una frase. Es preciso entonces decirle, ¿deseas tal cosa? No, tal otra, sí, y así sucesivamente. Se debe observar que en el empleo de este medio, el espíritu añade muchas veces una especie de mímica, esto es, que expresa la energía de la afirmación o de la negación por la fuerza de los golpes. Expresa también la naturaleza de los sentimientos que le animan, la violencia por lo brusco de los movimientos, la cólera e impaciencia, dando con fuerza golpes reiterados como una persona que patea con furia, echando algunas veces la mesa por el suelo. Si es benévolo y cortés, al principio y al fin de la sesión inclina la mesa en forma de saludo. Si quiere ir directamente a una persona de la sociedad, dirige la mesa hacia ella con dulzura o violencia, según lo que quiere demostrar, afección o antipatía. Esto es, hablando con propiedad, la semasiología o lenguaje de los signos, como la tiptología es el lenguaje de los golpes. He aquí un notable ejemplo de la espontaneidad de la semasiología. Un caballero conocido nuestro, estando un día en su salón, donde muchas personas se ocupaban de manifestaciones, recibió a la sazón una carta nuestra. Mientras que la leía, el velador que servía para los experimentos se dirigió repentinamente hacia él. Acabada la lectura de la carta, fue a ponerla sobre una mesa en la otra extremidad del salón. El velador le siguió y se dirigió hacia la mesa en que estaba la carta. Sorprendido de esta coincidencia, pensó que había alguna relación entre este movimiento y la carta. Interrogando el espíritu respondió ser nuestro espíritu familiar. Habiéndonos informado este caballero de esta circunstancia, suplicamos por nuestra parte a dicho espíritu que nos dijera el motivo de la visita que había hecho, y respondió, es natural que vaya a ver las personas con las cuales estás en relación, a fin de dar, en caso necesario, los avisos convenientes tanto a los unos como a los otros. Es, pues, evidente, que el espíritu quiso llamar la atención de este caballero, y buscaba una ocasión de hacerle saber que estaba allí. Un mudo no se hubiera explicado mejor. La tiptología no tardó en perfeccionarse y se enriqueció con un medio de comunicación más completo. El de la tiptología alfabética consiste en hacer designar las letras del alfabeto por medio de golpes. Entonces se pudieron obtener palabras, frases y aún discursos enteros. Siguiendo cierto método,
La mesa da tantos golpes como es preciso para indicar cada letra, esto es, un golpe por A, dos por B y así consecutivamente. Durante este tiempo una persona escribe las letras a medida que se designan. Cuando el espíritu ha concluido, lo hace saber por un signo convenido. Este modo de proceder, como se ve, es muy largo y necesita un tiempo enorme para las comunicaciones de alguna extensión. Sin embargo, hay personas que han tenido la paciencia de servirse de él para obtener dictados de muchas páginas, pero la práctica hizo descubrir medios abreviados que permitieron ir con cierta rapidez. El que está más en uso consiste en tener delante un alfabeto escrito, así como la serie de los números marcando las unidades. Mientras que el médium está en la mesa, otra persona recorre sucesivamente las letras del alfabeto si se trata de una palabra, o la de las cifras si se trata de un número, llegando sobre la letra necesaria. La misma mesa da golpe y se escribe la letra, después se vuelve a empezar por la segunda, la tercera y así sucesivamente. Si se ha engañado en una letra, el espíritu lo advierte por muchos golpes o por un movimiento de la mesa y se vuelve a empezar. Con la práctica se va con bastante rapidez, pero se abrevia sobre todo mucho adivinando el fin de una palabra comenzada, y que el sentido de la frase hace conocer. Si se está en la incertidumbre, se pregunta al espíritu si ha querido poner tal palabra, y él responde por sí o por no. Todos los efectos que acabamos de indicar pueden obtenerse aún de una manera más sencilla por los golpes que se hacen oír en la misma madera de la mesa, sin ninguna especie de movimiento, y que hemos descrito en el capítulo de las manifestaciones físicas, número 64, esto es, la tipología íntima. Todos los médiums no son igualmente propios para este último modo de comunicación, porque los hay que no obtienen más que los golpes por báscula. Sin embargo, con el ejercicio pueden conseguirlo la mayor parte, y esta manera tiene la doble ventaja de ser más rápida y de prestarse menos a la sospecha que la báscula, que se puede atribuir a una presión voluntaria. Es verdad que los golpes íntimos podrían también imitarse por médiums de mala fe. Las mejores cosas pueden sofisticarse, lo que no prueba nada contra ellas. Véase al fin de este volumen el capítulo titulado Fraudes y Supercherías. Cualesquiera que sean las perfecciones que se hayan podido alcanzar en esta manera de proceder, no puede jamás conseguirse la rapidez y facilidad que presenta la escritura, así es que se emplea ahora muy poco. Sin embargo, es algunas veces muy interesante al punto de vista del fenómeno, principalmente para los novicios, y tiene, sobre todo, la ventaja de probar de una manera perentoria la independencia absoluta del pensamiento del médium. Se obtienen muchas veces así respuestas tan imprevistas, tan a propósito, que sería preciso haber tomado un partido muy determinado, para no convencerse hasta la evidencia. Por lo tanto, esto es para muchas personas un poderoso motivo de convicción, pero por este medio, como tampoco por los otros, los espíritus no quieren prestarse a los caprichos de los curiosos que desean ponerlos a prueba con preguntas fuera del caso con el fin de asegurar mejor la independencia del médium. Se han imaginado diversos instrumentos consistentes en cuadrantes sobre los cuales están trazadas las letras a la manera de los cuadrantes de los telégrafos eléctricos. Una aguja movible, puesta en movimiento por la influencia del médium, con ayuda de un hilo conductor y una polea, indica las letras. No conocemos estos instrumentos sino por los dibujos y las descripciones que se han publicado en América. No podemos, pues, hablar sobre su mérito, pero creemos que su misma complicación es un inconveniente, que la independencia del médium está del todo bien atestiguada por los golpes íntimos, y que lo es mucho más aún por lo imprevisto de las contestaciones que por todos los medios materiales. Por otra parte, los incrédulos, que están siempre dispuestos a ver por todas partes hilos y preparaciones, están aún más inclinados en suponer a estas un mecanismo especial, que en la primera mesa desprovista de todo accesorio. Un aparato más sencillo, pero del cual la mala fe puede fácilmente abusar, como lo veremos en el capítulo de los fraudes,
es el que nosotros designaremos bajo el nombre de Mesa Girardin, en recuerdo del uso que hacía de ella Madama Emilia de Girardin en las numerosas comunicaciones que obtuvo como medium, porque Madama Girardin, aun cuando era mujer de genio, tenía la debilidad de creer en los espíritus y en sus manifestaciones. Este instrumento consiste en un sobrevelador movible, de 30 o 40 centímetros de diámetro, girando libre y fácilmente sobre su eje a manera de ruleta. Sobre la superficie y en la circunferencia están trazadas, como sobre un cuadrante, las letras, los números y las palabras sí y no. Al centro hay una aguja fija. Colocando el medium sus dedos sobre el borde de la mesita, esta gira y se detiene cuando la letra deseada está bajo la aguja. Se toma nota de las letras indicadas y se forman así bastante rápidamente las palabras y las frases. Es de observar que la mesita no se escurre bajo los dedos, sino que los dedos quedan en ella aplicados siguiendo el movimiento de la mesita. Puede ser que un medium poderoso pudiese obtener un movimiento independiente, lo creemos posible, pero no hemos sido jamás testigos. Si la experiencia pudiera hacerse de esta manera, sería infinitamente más concluyente, porque apartaría toda posibilidad de superchería. Nos queda por destruir un error bastante extendido, y que consiste en confundir todos los espíritus que se comunican por golpes con los espíritus golpeadores. La tiptología es un medio de comunicación como otro, y que no es más indigno de los espíritus elevados que la escritura o la palabra. Todos los espíritus, buenos o malos, pueden, pues, servirse de él como de los otros modos. Lo que caracteriza a los espíritus superiores es la elevación del pensamiento y no el instrumento del que se sirven para transmitirlo. Sin duda prefieren los medios más cómodos y sobre todo más rápidos, pero a falta de lápiz y papel, se servirán sin escrúpulo de la vulgar mesa parlante, y la prueba de esto es que se obtienen por este medio las cosas más sublimes. Si nosotros no nos servimos, pues, de ella, no es que la despreciemos, sino únicamente porque, como fenómeno, nos ha enseñado todo lo que podíamos saber, que no puede añadir nada a nuestras convicciones y que la extensión de las comunicaciones que recibimos exige una rapidez incompatible con la tiptología. Todos los espíritus que golpean no son, pues, espíritus golpeadores. Este nombre debe quedar reservado para aquellos que se pueden llamar golpeadores de profesión, y que con ayuda de este medio se complacen en hacer jugarretas para divertir a una sociedad o vejar con su importunidad. De su parte pueden esperarse algunas veces cosas espirituales pero nunca cosas profundas, así es que será perder el tiempo en dirigirles preguntas de cierto alcance científico o filosófico. Su ignorancia y su inferioridad les han valido con justo título, de parte de otros espíritus, la calificación de espíritus titiriteros o saltimbanquis del mundo espiritista. Añadamos que si obran muchas veces por su propia cuenta son, a menudo también, instrumentos de que se sirven los espíritus superiores cuando estos quieren producir efectos materiales.